Funcionarias y funcionarios públicos, distinguido público que hoy nos acompaña, medios de comunicación, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Hoy miércoles 28 de enero del año 2026, siendo las 10 horas con 2 minutos, se abre esta sesión solemne a la que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13, apartado A de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 11, fracción 25, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 111, fracción décima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de su reglamento, se les ha convocado con motivo de la presentación del informe anual de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima a través de su presidente, el maestro José Manuel Vega Zúñiga, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Para dar inicio solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se sujetará la presente sesión. Adelante, compañera. Por indicaciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día. Número 1, lectura del orden del día. Número 2, lista de presentes. Número 3, declaratoria de quórum legal o en su caso instalación formal de la sesión. Número 4, solicitud a las comisiones de cortesía para que acompañen al interior del recinto legislativo a la titular del Poder Ejecutivo del Estado, al titular del Poder Judicial del Estado o a sus representantes y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Número 5, honores a la bandera. Número 6, interpretación del himno nacional y el himno al Estado de Colima. Número 7, mensaje de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Glenda Yasmín Ochoa, con motivo del informe anual de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Número 8, entrega formal del informe anual de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima por parte de su presidente de las autoridades presentes en la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Número 9, mensaje del maestro José Manuel Vega Zúñiga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, referente al informe anual de sus actividades. Número 10, mensaje del diputado Héctor Gustavo Larios Uribe, en calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado de Colima. Número 11, mensaje de la gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, maestra Indira Vizcaíno Silva o su representante. Número 12, citación a la próxima sesión ordinaria del Congreso del Estado y número 13, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Gracias, diputada. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento a la indicación de la diputada presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Diputado José Manuel Romero Cuello ha presentado justificante. Diputada Priscila García Delgado. Diputada Glenda Yasmín Ochoa. Presente. Diputado Álvaro Lozano González. La de la voz, diputada Karen Judith Jurado Escamilla, presente. Diputada Hilda Lizeth Moreno Ceballos. Diputada Sofía Peralta Ferro. Diputada Evangelina Bustamantes Morales. Diputada Mayacenia Ventura Ochoa. Diputado Juan Carlos Rendón García ha presentado justificante. Diputada Andrea Carolina Heredia Torres. Diputado Héctor Gustavo Larios Uribe. Diputada Isamar Ramírez Rodríguez. Diputada Andrea Naranjo Alcaraz. Diputada Yomira Joaquín Bercarrillo Barreto. Diputada Irma Mireya Martínez Silva. Diputado Jesús Alberto Partida Valencia. Diputado Arnoldo Ochoa González. Diputada Betsaida Luz Alondra Pinzón Carreto. Diputado Jaime Enrique Sotelo García. Diputada María Cristina Lupien Ventura. Diputada Dulce Azucena Huerta Araiza. Diputado Alfredo Álvarez Ramírez. Diputado José Israel González Mendoza ha presentado justificante. Diputada Marta Elia Farías Ríos.
Diputada Presidenta, informa usted que están presentes 18 diputadas y diputados con 3 justificaciones y 4 ausencias. Gracias, secretaria. Ruego a ustedes, señoras y señores diputadas, y al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de esta sesión. Habiendo quórum legal, siendo las 10:07 del 28 de enero del año 2026, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne, se le pide a las y los diputados Andrea Naranjo Alcaraz y Álvaro Lozano, integrantes de la Comisión de Cortesía, para que acompañen al interior de este recinto a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del estado de Colima, así como a las y los diputados Priscila García Delgado e Isamar Rodríguez, para que acompañen al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Colima. Y de igual manera, al diputado Gustavo Larios y Yomira Carrillo Barreto, para que acompañen al maestro José Manuel Vega Zúñiga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Colima, en tanto cumplen con su cometido las comisiones de cortesía. Siendo las 10:08, declaro un receso.
Muchas gracias. A nombre de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, damos la más cordial bienvenida a este acto a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colima. Bienvenida, gobernadora. Al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Al maestro José Manuel Vega Zúñiga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. De la misma forma, le damos la más cordial bienvenida a las y los invitados especiales, a las y los funcionarios públicos estatales municipales y en especial a las y los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima que hoy nos acompañan. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión solemne. Como siguiente orden del día, les pido a las y los presentes ponernos de pie para rendir honores correspondientes a nuestra enseña patria. Atención. Firmes. Ya. Saludar. Ya. Firmes, ya. Entonaremos las gloriosas notas de nuestro himno nacional.
Con los honores correspondientes, despidamos a nuestro lábaro patrio. Saludar. Ya. Firmes, ya. Agradecemos la participación de la escolta y banda de guerra del 29 Batallón de Infantería perteneciente a la 20ª Zona Militar. Les solicito, sean tan amables, permanecer de pie a efecto de que llevaremos a cabo la interpretación de nuestro himno del Estado de Colima. Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací. Todas las glorias Colima encierra, todas las dichas se hallan aquí. Si el extranjero llega a traerte la guerra injusta del invasor, Colima bella, por defenderte combatiremos con gran valor. Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací. Todas las glorias Colima encierra, todas las dichas se hallan aquí. Y cuando el triunfo, patria dorada, te dé la hermosa y bendita paz, arrojaremos cinto y espada y empuñaremos libre y con paz. Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací. Todas las glorias Colima encierra, todas las dichas se hallan aquí. Y te honraremos con el trabajo y te daremos fama y blasón. Quien no te ama, quien no te trajo en lo más hondo del corazón. Viva Colima, viva la tierra, viva la patria donde nací. Todas las glorias Colima encierra, todas las dichas se hallan aquí. Pueden ocupar su lugar. Para continuar con el orden del día de la presente sesión, en mi calidad de presidenta de este honorable Congreso del Estado de Colima, me permitiré emitir un mensaje con motivo de la presentación del informe anual de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Saludo con respeto y doy la más cordial bienvenida a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de nuestro estado de Colima. Sea usted bienvenida, gobernadora. Al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Poder Judicial del Estado de Colima, de igual manera, sea usted bienvenido. Al maestro José Manuel Vega Zúñiga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la más cordial de las bienvenidas, maestro.
Compañeras y compañeros diputados, secretarios, funcionarios estatales, autoridades municipales, públicos que hoy nos acompañan y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, medios de comunicación, invitadas e invitados y a todos quienes nos honran con su presencia, gracias por acompañarnos en esta sesión solemne. Nuestra Constitución local reconoce de manera expresa la centralidad de la persona y la dignidad humana como fundamento del orden jurídico. En plena concordancia en lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos constituyen el conjunto de libertades que corresponden a todas las personas por un solo hecho de serlo. Son universales, indivisibles, aplican sin distinción alguna, sin ninguna raza, sexo, nacionalidad, religión, idioma o cualquier otra condición. El respeto, la protección de la dignidad y valores son sustanciales, pues impactan de manera directa en la vida social. Son la base de la paz social, de la inclusión y de una convivencia respetuosa y armónica entre la ciudadanía y las autoridades. La recepción de este informe anual de las actividades 2025 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, presentando ante este Congreso por su presidente, el maestro José Manuel Vega Zúñiga, nos permite conocer de primera mano la labor de quienes día con día trabajan para que los principios fundamentales permanezcan únicamente en el plano normativo, sino para que se traduzcan en acciones concretas y efectivas. La atención de quejas, el acompañamiento a las víctimas y la promoción de una cultura de reconocimiento a la dignidad humana son tareas que exigen actuar con legalidad, vocación de servicio y un profundo sentido humano. Las labores en que muchas ocasiones requieren paciencia, sensibilidad y una firme convicción en la justicia y en la igualdad. Los retos no son menores. Sin embargo, el compromiso asumido y ejercido con responsabilidad contribuyen de manera decidida a que Colima avance por el camino de la justicia y de las garantías primordiales de las personas. La función de protección, promoción y difusión y esenciales de la persona que desempeña esta comisión presenta un puente institucional entre la ciudadanía y el Estado, así como una voz para quienes en muchas ocasiones no la tienen. Al garantizar el cumplimiento de estos derechos, se promueve una sociedad más inclusiva, se combate la discriminación y se fomenta la igualdad de oportunidades, generando un entorno en que la diversidad es reconocida y cada persona puede desarrollarse plenamente su potencial. La presentación de este informe anual ante el Poder Legislativo constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, que honra el espíritu democrático de nuestro marco constitucional. Asimismo, representa una valiosa oportunidad para refrendar el diálogo institucional y a la corresponsabilidad entre poderes y órganos autónomos, siempre en beneficio del interés público y el bienestar social. Desde este recinto legislativo, reconocemos el cumplimiento del titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, al maestro José Manuel Vega Zúñiga, de acudir a este Congreso para dar cuenta del desempeño de las atribuciones constitucionales y legal del organismo a su cargo, así como del compromiso institucional con la promoción, protección, observancia y defensa de los derechos humanos en nuestra entidad. De igual forma, expresamos un respetuoso reconocimiento al trabajo realizado por el presidente de la Comisión y su equipo. En él se consta una visión orientada al fortalecimiento del Estado de Derecho, así como el apego a los principios de observancia del marco jurídico, ética y profesionalización que rigen a dichos organismos. Que este acto reafirme el compromiso del Congreso del Estado con la legalidad, con el respeto absoluto a las garantías fundamentales y con los valores que dan sustento a nuestra Constitución. Porque solo a través de la plena observancia de la dignidad humana es posible construir y transformar una sociedad colimense más justa, más equitativa y verdadera democrática. De igual manera, felicito a su equipo de trabajo que han hecho un trabajo extraordinario. Es cuanto. Para continuar con este acto solemne como representantes de los poderes públicos del Estado, procederemos a recibir de manera formal el informe anual de las actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima a través de su presidente, maestro José Manuel Vega Zúñiga.
por lo que solicito a las y los presentes ponerse de pie. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Como el siguiente punto del orden del día, se da el uso de la voz al maestro José Manuel Vega Zúñiga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, para que exponga a esta soberanía el informe de actividades. Adelante, presidente. Lo importante es que entendamos que debemos caminar hacia una justa distribución de los bienes de este mundo. Vale la pena darlo todo para crear un nuevo mundo. Esto nos lo agradecerán las generaciones futuras. Margarita Septién, Colima, 1977. Con el permiso de la mesa directiva, saludo muy respetuosamente a las y los diputados integrantes de este honorable Congreso del Estado, así como a las y los trabajadores de este Poder Legislativo. Saludo también con profundo respeto a la gobernadora constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, maestra Indira Vizcaíno Silva, y con ella a las y los integrantes del gabinete que hoy nos acompañan. De igual manera, saludo fraternalmente al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y con él a las magistradas y magistrados, juezas y jueces que hoy nos honran con su presencia. Saludo cordialmente a las autoridades federales, a las y los presidentes municipales que hoy nos acompañan, regidoras y regidores de los diferentes ayuntamientos, así como titulares de los distintos órganos autónomos que se encuentran aquí presentes. Saludo con entusiasmo a las autoridades universitarias de instituciones tanto públicas como privadas, docentes y estudiantes que hoy nos acompañan, quienes son un pilar fundamental para la promoción y difusión de los derechos humanos, así como a las y los representantes de las cámaras empresariales, con quienes trabajaremos de manera conjunta y ardua a lo largo de este año. Con particular alegría y compromiso, saludo a las y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos, así como a las diferentes organizaciones de la sociedad civil que se encuentran también aquí presentes, y por supuesto a las y los trabajadores de la Comisión que día a día ponen su empeño y dedicación para el mejor funcionamiento del organismo defensor. De igual manera, saludo respetuosamente a los diferentes medios de comunicación y a la sociedad colimense que sigue esta transmisión a través de las plataformas digitales. Este informe de labores corresponde al año 2025 y significa, al finalizar el primer año de mi gestión al frente de la Comisión, un ejercicio de rendición de cuentas ante los poderes públicos del Estado y ante la sociedad colimense. Un informe sobre el funcionamiento y el desempeño de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, y por ello estamos aquí reunidos ante esta soberanía. Hablaré en primer término sobre la urgencia y pertinente necesidad de transitar hacia un nuevo modelo de gestión. Para ello, compartiré unas breves reflexiones de mi diagnóstico inicial.
Asumí la presidencia de la comisión el 26 de noviembre del año 2024 y me encontré con una comisión con un rezago, por decirlo menos, preocupante. Literalmente, centenares de expedientes sin resolver que iban desde los años 2018, 19, 20, 21, 22, 23 y 24. Ello evidencia la crisis de un modelo de gestión caduco y burocratizado. No vengo hoy con un discurso triunfalista diciendo que todo ha cambiado, porque no es así, no todo ha cambiado. La responsabilidad de esa crisis se debe a factores que no se limitan única o exclusivamente a la capacidad o a la buena voluntad del titular en turno. Comentaba hace unas semanas atrás con las y los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión que un cambio estructural en el funcionamiento de las instituciones requiere mucho más que buena voluntad. Un cambio estructural en el funcionamiento de un organismo protector de derechos humanos requiere, entre otras cosas, infraestructura y tecnología, personal suficiente y personal capacitado, compromiso ético-político en la defensa de los derechos humanos y madurez institucional de las autoridades señaladas como responsables, así como visión republicana en el ejercicio del poder. Todo esto no se logra fácilmente, todo ello es un proceso lento que requiere un cambio cultural y político importante que no ocurre automáticamente por el cambio de autoridades de una dependencia o de otra y que implica también una mayor participación de la ciudadanía en la visión republicana del ejercicio del poder para la defensa y promoción de los derechos humanos. No vengo aquí con un discurso triunfalista, sino con un mapa y una brújula de hacia dónde queremos avanzar, hacia dónde debemos avanzar. Era una comisión además, y lo expuse en el informe del año pasado, que funcionaba sin un plan rector del periodo de gestión, ni tenía tampoco planes operativos anuales que permitieran medir cuantitativamente y cualitativamente el desempeño del organismo defensor. Hemos avanzado en la construcción de estos instrumentos de trabajo que permitan ser guía y brújula con metas e indicadores que posibiliten evaluar año con año cuánto se ha podido avanzar o no en la transformación de una institución tan noble como lo es una Comisión de Derechos Humanos, pero cuyo modelo de gestión se encuentra obsoleto y que requiere un profundo cambio legislativo, una reingeniería constitucional y legal para maximizar su funcionamiento. No entrego el día de hoy únicamente un plan de labores del año anterior a cada uno de los titulares de los poderes y también al público en general y a la sociedad. Presento el plan operativo anual para este 2026 para que sea nuestra ruta de trabajo. Entrego a ustedes, a esta soberanía, la cuenta de lo ejercido en el año anterior y la ruta de lo que transitaremos en el presente año. En cuanto a la gestión y mecanismos alternos de solución de conflictos, diré lo siguiente. La Comisión había abandonado desde hacía ya varios años la gestión como un mecanismo procesal eficiente. Hoy hemos recuperado la gestión como herramienta fundamental de trabajo de la Comisión. Por otro lado, no se ha logrado aterrizar todavía la institucionalización e implementación efectiva de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Nos encontramos trabajando en ello. En cuanto a la función pedagógica institucional de las recomendaciones, seré insistente, así lo he sido durante este año de mi gestión y lo seré durante los años que me resten. La importancia fundamental de desmitificar los instrumentos recomendatorios. Las recomendaciones no son para esconderlas debajo de la alfombra ni para crucificar a algún funcionario en particular. Las recomendaciones, entendidas con madurez política, son instrumentos jurídicos y pedagógicos tendientes a mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas. En cuanto al sistema interno de gestión y expediente electrónico, doy cuenta a esta soberanía de que en convenio con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, quien nos donó el código fuente de su sistema interno de gestión y expediente electrónico, nos encontramos actualmente en el proceso de adaptación de nuestro sistema de gestión y renovación del equipo tecnológico para avanzar en la digitalización de los expedientes de las y los usuarios. Lo anterior agilizará significativamente los tiempos en los procesos de investigación y permitirá a la ciudadanía tener mayor confianza en la institución, pues podrían consultar su expediente digital desde casa. Hoy tienen que solicitar una cita a la Comisión
comisión y a su vez un permiso en su oficina, en su trabajo, para ir a la comisión únicamente a revisar cómo va el expediente. La digitalización de los expedientes va a facilitar que no haya expedientes que tarden 3 años, 4 años, 5 años en resolverse, como si estuviésemos investigando crímenes de lesa humanidad, cuando investigamos actos u omisiones de carácter administrativo que pudiesen llegar a constituir violaciones graves de derechos humanos, pero que en meses o un año o año y medio, dependiendo de la complejidad del caso, podría concluirse la investigación y no en 3 o 4, como ha funcionado hasta antes de este periodo. En cuanto al Premio Estatal de Derechos Humanos 2025, Margarita Septién, informo lo siguiente. Este año hemos resignificado el Premio Estatal de Derechos Humanos y no se trata de un mero cambio de nombre, sino de visión teleológica sobre la comprensión de los derechos humanos y de su defensa colectiva y comunitaria. Para ello, hemos decidido reivindicar la memoria, la vida y la obra de una mujer excepcional que demostró en Colima que la educación puede tener horizontes emancipatorios. Ya vieron ustedes un fragmento de su potente pensamiento con la frase que inicié el día de hoy, que tuvo a bien compartirme al profesor Ramiro Cisneros en la investigación de los archivos de Margarita Septién en la Escuela Vasco de Quiroga. Y hemos decidido, en consecuencia, visibilizar las trayectorias de defensoras y defensores de los derechos humanos que cuenten con una acreditada trayectoria en la defensa territorial de los derechos humanos, a ras de suelo, a contrapelo de la historia. Con respecto al Consejo Consultivo Ciudadano, he de informar y de reconocer que gracias a mi secretaria ejecutiva, Carmen García, quien antes fue ella misma consejera del organismo, se ha logrado impulsar una mayor vida orgánica del Consejo, orientándolo hacia una mayor participación ciudadana, incluso más allá de las meras actividades formales de las sesiones del Consejo. Este año tuvimos 12 sesiones ordinarias y 3 sesiones extraordinarias a lo largo del 2025, pero además, y en lo fundamental, contamos también con la participación de diferentes consejeras y consejeros, quienes de forma altruista brindaron su tiempo, sus conocimientos para la ejecución de planes y proyectos muy significativos, de los que daré cuenta a continuación. Taller de lectura y escritura con mujeres privadas de la libertad en el Cerezo Femenil de Colima. A lo largo de 8 meses, con el objetivo de generar procesos reflexivos a partir de la lectura y la escritura entre mujeres privadas de la libertad, para a través de la literatura pensar posibilidades de vida distintas y a su vez buscamos generar un proyecto para la publicación de los textos de las mujeres privadas de la libertad y con ello abonar a la concientización, la desestigmatización y la reinserción social efectiva. El propio diputado Gustavo Larios, presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, nos ha acompañado en estas sesiones en el Cerezo Femenil. Agradezco también a la directora del Cerezo Femenil por el apoyo decidido a este proyecto. Un segundo proyecto que hemos implementado a partir de este año de gestión tiene que ver con una serie de talleres psicosociales con madres buscadoras que se ha denominado Reconstruyendo mi Paz. Se ha trabajado también a lo largo de 8 meses, silenciosamente, pero de forma contundente con ellas, una serie de talleres psicosociales con madres buscadoras de la red de desaparecidos en Colima AC. Este proyecto, he de confesarlo, y se los dije a las propias madres buscadoras al inicio, me generó dudas sobre su pertinencia, pensando que era un proyecto arriesgado y que ellas me dirían: no queremos acompañamiento psicosocial, queremos que se encuentren a nuestros hijos, pensé, y me dio miedo iniciar este proyecto. Sin embargo, se echó a andar y en la convivencia a lo largo de los meses, la señora Carmen Sepúlveda, quien se encuentra aquí presente, en algún momento me dijo algo que marcó profundamente mi convicción de impulsar este proyecto. Dijo ella: nos hacía falta un espacio como este, un espacio para nosotras, un espacio donde podamos descansar un poco y hasta reír tantito para retomar energías y seguir buscando a nuestros hijos. Este proyecto, con varias integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión, ellas han fungido como talleristas gratuitamente, brindando su tiempo, su experiencia, su amor y conocimientos en esta serie de actividades que han simbrado profundamente a la Comisión. En otro momento, otra de las madres buscadoras nos externó que antes no podían ni pegar un cartel de sus hijos en la comisión. Hoy, toda la pared de la entrada principal de la comisión es de las madres buscadoras de Colima, con las fotos de sus hijas y de sus hijos, con la esperanza viva hasta encontrarles. Ellas se han apropiado de la pared principal de la comisión y la comisión es de ustedes, es casa de ustedes.
En cuanto a la capacitación, promoción y difusión de los derechos humanos, doy cuenta brevemente de lo siguiente. En este año tuvimos una serie de capacitaciones, tanto preventivas como para el cumplimiento de las recomendaciones, entre otras con algunas de las siguientes autoridades: Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado, diversos ayuntamientos, entre otras dependencias. Impulsamos también un curso seminario profundamente exitoso que coordinamos entre la Universidad de Colima, la Universidad Intercultural de Colima y la Comisión de Derechos Humanos, que se denominó Temas Actuales de Derechos Humanos para la Incidencia en lo Común. La respuesta fue gratamente sorprendente y satisfactoria, superó las expectativas que teníamos, toda vez que estábamos impulsando perspectivas contemporáneas de los derechos humanos para la defensa de lo común. Tuvo una aceptación impresionante y superó las expectativas. Se inscribieron personas de 102 instituciones públicas y privadas y lo concluyeron 410 personas. Pusimos requisito incluso de cuántas asistencias mínimas tenían que tener para acreditarles. 410 personas lo acreditaron satisfactoriamente. Pensamos que los factores de éxito de este seminario fue que contó con reconocidos ponentes nacionales e internacionales, fue totalmente gratuito para los participantes y se expedirá constancia con valor curricular por parte de las universidades participantes. Ya nos encontramos trabajando en la nueva edición de este seminario para el 2026. En cuanto a los convenios suscritos en el 2025, como lo planteé desde mi plan de trabajo, es importante fortalecer las alianzas estratégicas con otras organizaciones y dependencias. Por ello, en este año hemos suscrito 8 convenios de colaboración con diferentes instituciones, entre otros con la Fiscalía General del Estado, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Universidad de Colima, el Ayuntamiento de Manzanillo, la Comisión de Derechos Humanos de Michoacán, entre otras. Uno de los actos concretos que se han derivado de este convenio de colaboración con la Universidad de Colima ha sido la difusión y promoción de derechos humanos desde el eje de cultura popular y derechos humanos, a través de una serie de actividades que llevamos de forma itinerante en espacios públicos y bachilleratos de diferentes municipios, vinculadas al teatro popular y al cine debate para la discusión y socialización de los derechos humanos a través de estas herramientas pedagógicas, porque los derechos humanos no debe ser un discurso de abogados para abogados, sino es un discurso que debe enraizarse en la cultura popular para que lo comprenda y lo defienda cualquier persona sin necesidad de ser abogada o abogado, o que no es un discurso exclusivo para la implementación de los abogados. Por cuanto hace a la defensa y protección, abordaré brevemente una reseña sobre las solicitudes de intervención inicial. En el año 2025 tuvimos un total de 982 solicitudes de intervención inicial. 982 casos presentados por la ciudadanía ante la Comisión de Derechos Humanos. Dependiendo de cada caso concreto, se canaliza en función de si corresponde a una orientación o asesoría jurídica cuando se trate de un tema que no es competencia de la Comisión, por ejemplo, un conflicto entre particulares como un divorcio, o una gestión ante otra autoridad en asuntos que sí son de nuestra competencia, pero que por la naturaleza sencilla del caso podría resolverse de forma mucho más rápida en una gestión, y hemos avanzado de esta manera. O la apertura de la queja cuando así lo amerita y se inicia la investigación directamente por los hechos posiblemente violatorios de los derechos humanos. ¿Cuál es la ventaja de recuperar este modelo de gestión que antes sí se implementaba en la Comisión? Lo expongo a continuación. Del total de 234 gestiones que se llevaron a cabo en el 2025, 173 ya fueron resueltas satisfactoriamente, 57 aún se encuentran en trámite y que son la de los meses finales del año que acaba de concluir, y únicamente 4 gestiones no fueron cumplidas satisfactoriamente por la autoridad. Cuando no son cumplidas satisfactoriamente por la autoridad, se convierte automáticamente en queja y se encuentra en curso la investigación correspondiente. La comparativa de las gestiones realizadas en los años 2024 y 2025 es abrumadora y habla por sí sola. Se llevaron a cabo únicamente 59 gestiones atendidas en el 2024 frente a 234 gestiones atendidas en el 2025. Esto nos permite avanzar con la resolución. Esto nos permite avanzar en los casos sencillos. He de precisar que las gestiones únicamente aplican para los casos sencillos. Los que no son susceptibles de gestión se tiene que ir a la investigación en vía de queja, pero muchas ocasiones nos llegan asuntos sencillos que amerita que se resuelvan en 15 días, en 3 semanas, cuando hay voluntad política de las instituciones, en lugar de empantanarlo en un proceso burocrático que pueda llevar años. En cuanto a la defensa y protección, hablaré de otros mecanismos procesales. Tenemos medidas cautelares, mecanismos de restitución inmediata y recomendaciones. En el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos es pertinente destacar lo siguiente.
Muchas veces se piensa erróneamente que los organismos públicos de derechos humanos funcionan únicamente con una especie de binomio queja-recomendación, queja-recomendación. Pero esto es falso. Primero que nada, hay solicitudes de intervención inicial que se resuelven a través de gestiones o de asesorías. Y por otro lado, no todas las que derivan en queja concluyen necesariamente en recomendación. Los organismos públicos de derechos humanos cuentan con un abanico de mecanismos procesales para la protección y defensa de los derechos humanos, como son las que acabo de referir: medidas cautelares, mecanismos de restitución inmediata y recomendaciones, de tal forma que se puede cesar el acto reclamado de forma inmediata y con esto garantizar la no violación de los derechos humanos de forma mucho más concreta, rápida, eficiente. Y estos mecanismos los implementamos a lo largo del año. En el 2025 expedimos un total de 9 medidas cautelares, 17 mecanismos de restitución inmediata y 18 recomendaciones. Por cuanto hace a las recomendaciones emitidas en el 2025, informo a esta soberanía que tuvimos un incremento del 64% de recomendaciones más emitidas en comparación con el año inmediato anterior. En el histórico de estadísticas relativa al número de recomendaciones emitidas durante los últimos años, tenemos la siguiente gráfica. En el 2025 emitimos 18 recomendaciones. En el año inmediato anterior fueron 11 recomendaciones. 2023, 14 recomendaciones. 2022, 12 recomendaciones. Y esto nos permite ejemplificar algo que yo planteé con el Consejo Ciudadano cuando le pedía que me diera el voto de confianza para avanzar con las gestiones. Y ahora lo planteo ante esta soberanía. El impulsar un nuevo modelo de gestión para la optimización de los procesos y para la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos en los casos de fácil resolución que por la naturaleza del caso lo ameriten, no significa necesariamente que habría una baja en las recomendaciones, sino que habría una baja en el rezago, sino que habría que optimizar los procesos y apostar por el diálogo antes que por la confrontación, puesto que lo que se busca es la reparación del daño y la restitución de los derechos humanos violentados. En las recomendaciones emitidas en el 2025, informo que respecto a las autoridades que emitimos las recomendaciones son, en este cuadro aparece las autoridades señaladas como responsables y el número de recomendaciones emitidas a lo largo del 2025. Sobre este punto quiero destacar lo siguiente. A las autoridades que aceptaron las recomendaciones y que se encuentran ya en vías de cumplimiento, agradezco y reconozco su madurez institucional y altura de miras, sabiendo que del otro lado del expediente no tienen a un adversario, sino a un gobernado suyo, a un ciudadano de esta patria y de este Estado. Reconozco el valor civil de entender la recomendación, reitero, no como un estigma personal, sino como una herramienta pedagógica para el mejoramiento institucional. Y para las autoridades que no aceptaron las recomendaciones, decirles lo siguiente. Yo entiendo perfectamente que el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, una recomendación no es por sí misma vinculante y que conforme a la ley se puede aceptar o no aceptar la recomendación. Nada más que a las autoridades que no aceptaron las recomendaciones se les olvidó que para que el acto jurídico de la no aceptación de la recomendación se perfeccione, hace falta fundar, motivar y hacer públicas las razones de la no aceptación de la recomendación. Una recomendación no es, pues, para esconderla debajo de la alfombra, ni tampoco es para crucificar a ningún funcionario en particular. Las recomendaciones, reitero, entendidas con madurez política, son instrumentos jurídicos y pedagógicos tendientes a mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas. No depende de si fue en su administración o no, es una responsabilidad del Estado, de la institución. Conforme a los propios mecanismos procesales del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, ya se encuentran impugnadas sus no aceptaciones de las recomendaciones ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En breve les requerirán el informe justificado y será la CNDH la que pronuncie el dictamen final sobre estos casos en particular. Yo extiendo la mano al diálogo, a la coordinación, pero tenemos que tener para esa coordinación ambas partes como centro, el derecho de las personas, la dignidad de las personas. Yo estoy seguro que las personas no quieren avanzar necesariamente a una recomendación, quieren un acuerdo conciliatorio, quieren que pare el acto reclamado. Y aquí aprovecho también, aprovechando que veo aquí al secretario de Salud, de decirle algo que le dije en privado y se lo digo en público. Le reconozco en público que es el único funcionario al que no le ha temblado la mano para emitir una disculpa pública, y eso refleja su grado de madurez institucional y de respeto por los derechos humanos.
sobre la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en el caso de Ernestina Asensio, mujer indígena que en el 2007 fue víctima de una violación tumultuaria que le ocasionó la muerte, y la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz cerró ese mismo año la carpeta de investigación señalando que Ernestina Asensio murió de causas naturales. Sobre ese caso en el que han sentenciado recientemente al Estado mexicano, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo apenas en diciembre del año pasado lo siguiente: vamos a cumplir las acciones que tiene que implementar el Estado mexicano a partir de esa sentencia. Lo que esté ahí recomendado, lo vamos a cumplir tal cual se está planteando. Hay varias recomendaciones que vienen en la sentencia y se va a cumplir a cabalidad cada una de ellas por el pleno compromiso de los respeto a los derechos humanos. Apelo a esa altura de miras y a ese compromiso con la promoción y la defensa de los derechos humanos. A la Presidenta de la República no le importó si los hechos ocurrieron en el sexenio de Calderón o de Peña Nieto. Ella acepta la sentencia porque tiene un pleno compromiso con la defensa de los derechos humanos. Yo tengo confianza en la buena voluntad que han mostrado los titulares de las diferentes dependencias, organismos e instituciones con el compromiso hacia el respeto de los derechos humanos. ¿Qué quiero pensar o qué prefiero pensar? Yo pensaría que muchas veces sus asesores jurídicos harán la chamba creyendo que están en un proceso litigioso, contencioso. Aquí no estamos en el Tribunal de Justicia Administrativa. En la Comisión de Derechos Humanos es un proceso distinto, es un proceso flexible, es un proceso de buena fe. Ahí la carga de la prueba la tiene la autoridad para demostrar la legalidad de sus hechos, la legalidad de sus actos. Es importante entonces que sus propios asesores jurídicos no crean que del otro lado, en un expediente de queja, tienen a un adversario, porque tienen a un gobernado suyo, de sus municipios, que está viniendo a plantear legítimamente una inconformidad. Por otro lado, para este 2026, en sintonía con lo que referí, que tenemos no nada más informarles lo que hicimos el año siguiente, sino informar el año anterior, sino informar lo que estaremos implementando y lo que estamos implementando desde ya. Para este 2026 informo lo siguiente. Para el cumplimiento de este mecanismo del sistema de expediente digital es necesario renovar los equipos de cómputo de la Comisión porque son obsoletos. Muchos de ellos son de los años 2010 para atrás, son máquinas que ya ni siquiera aguantan una actualización. Gracias a la disciplina financiera y al manejo transparente de los recursos públicos, el año 2025 pudimos renovar el 30% del total de equipo de cómputo de la Comisión y este 2026 renovaremos otro 30% del equipo de cómputo para poder estar en condiciones de implementar el expediente digital. Por lo que hace a la renovación del vehículo de notificaciones, también la misma circunstancia, la persona que notificaba, Mauricio, que es nuestro intendente, chofer y notificador, andaba notificando en un Suru 2002 que nos regaló la Comisión Nacional porque ya no le sirvió. Era 2002, lo donó la Nacional, estaba en condiciones paupérrimas. Gracias a la buena administración, al manejo transparente y eficiente de los recursos públicos, pudimos comprar también un vehículo para renovar y que el notificador tenga un vehículo digno en donde hacer las diligencias de notificaciones. Por otro lado, el Ombus Móvil es una tarea pendiente, es un reto que yo planteé desde que fue mi comparecencia. Lo planteé como ejes de trabajo en la comparecencia, después en las reuniones de trabajo con las diputadas y diputados para la asignación de presupuesto, también lo planteé. Y como lo que digo en privado lo digo en público, por eso también aquí lo refiero, yo considero, sé que es una cuestión de voluntad política y cuestión presupuestal, pero las y los colimenses de los municipios costeros tienen derecho a una visitaduría regional. Es muy complicado que ellas y ellos tengan que pedir permiso en sus trabajos, trasladarse hasta la capital para poder ver cómo va su asunto. Vamos a avanzar en esto con el expediente digital, pero a su vez necesitamos acercar los servicios de la Comisión a la población. Una opción es la visitaduría regional. La mayoría de comisiones de derechos humanos del país tienen visitadurías regionales. Entiendo la cuestión geográfica del Estado de Colima, pero habría una alternativa que es la que yo planteé aquí en este Congreso, un Ombus Móvil. Un Ombus Móvil que es una vagoneta que permite tener internet, computadoras, impresora y un espacio digno donde la persona pueda presentar una queja o ver cómo va el avance de su expediente, se imprime, se firma y esto nos permite ser una oficina móvil que vaya a los 10 municipios y entonces agendamos cada 15 días, vamos a Tecomán, vamos a Manzanillo y ya la gente no tiene que desplazarse hasta acá. Yo pediría al Congreso del Estado que tome en consideración este planteamiento que hicimos para la cuestión presupuestal que nos permita comprarlo, porque mi ahorro permitió para las computadoras
computadoras y para el carro de notificación, pero este vehículo es un poco más caro, aunque no tanto, es como 1.300.000 y lo tienen la mayoría de comisiones de derechos humanos. Aquí está la de Aguascalientes, Ciudad de México, pero lo tiene Nayarit, lo tiene la mayoría de comisiones de derechos humanos y nos permitiría acercar los servicios de la comisión a la población. Por otro lado, derechos humanos en la radio. Hemos hecho una campaña intensa de difusión y promoción de derechos humanos a través de redes sociales, pero hay un espectro de la población, que entiendo la mayoría y jóvenes sí en las redes sociales, pero hay otro espectro que no se informa en redes sociales y antes había un proyecto de radio de la comisión. Ahora me interesará reunirme con el nuevo subsecretario de Cultura y el director del Instituto Colimense de Radio y Televisión para renovar el proyecto de radio para la difusión de capacitaciones y temas de derechos humanos para la población que en comunidades rurales pues no se informa a través de las redes sociales necesariamente. Por otro lado también, para no quedarse únicamente con el tema de difusión en redes sociales, estaremos impulsando el proyecto de radio y una revista de divulgación que en conjunto con el equipo de la Universidad de Colima, de la Dirección de Publicaciones, que han tenido a bien la gentileza de apoyarnos en toda la cuestión del maquetado. Nosotros hacemos todo el contenido, pero ellos nos ayudan con el tema del maquetado. Agradezco también a la Universidad de Colima por ese apoyo y con esto lo que queremos es generar más productos para la promoción y difusión de los derechos humanos. En conclusión, hay muchas tareas pendientes, como les dije, no vengo con un discurso triunfalista, el rezago sigue, la burocratización sigue, la falta de personal sigue, el número de expedientes para cada una de las visitadurías es demasiado, necesitamos buscar alternativas, por eso estoy implementando la gestión, pero para la gestión yo necesito la voluntad política de ustedes, autoridades, para que sus abogados no crean que en la comisión están en un proceso del contencioso administrativo o que no vean a un adversario en el ciudadano de su ayuntamiento que está viniendo a plantear una queja. Hay que tener humildad para escuchar cuál es la problemática y a lo mejor lo podemos conciliar y la parte queda satisfecha y ya no se continúa con un expediente que pueda burocratizar por más tiempo. La comisión necesita una profunda reforma. A nivel federal está ya presentada en el Congreso de la Unión la reforma constitucional y legal para modificar facultades y dotar de mayores atribuciones a la Comisión de Derechos Humanos. Yo solicitaría también a este Congreso el respaldo para lo mismo y necesitamos avanzar en que no sea visto solamente como un mero instituto de legalidad. Es necesario tener una concepción amplia de la justicia y de los derechos humanos, una como por ejemplo la que Fernando de Buenabad nos plantea en una teoría materialista del derecho, en la que comparto esta idea y con ello cierro mi intervención. Fernando de Buenabad entiende la justicia de esta manera y me duele cuando la escucho porque se parece a lo que los quejosos me plantean en sus expedientes. La justicia no es una dádiva, no puede ser asumida como una concesión que de vez en cuando alguien consigue a cambio de untarle la mano con billetes a un funcionario o a un leguleyo. La justicia no puede ser ofrecida eternamente como un acontecimiento excepcional al cual se accede solo a cambio de humillaciones, esperas eternas, tráfico de influencias o el tiempo que se digne regalarnos un jefe para ser tratados con dignidad. Justicia no es esto que el capitalismo ha impuesto para esconder los muertos que fabrica, para legalizar el robo al trabajo y disfrazar como legítimo el saqueo de las riquezas naturales. La justicia de ninguna manera puede significar esto. Muchas gracias. Gracias, presidente, por exponer ante los representantes de los poderes constitucionales del Estado, así como ante la ciudadanía colimense, las actividades trascendentales que realizan desde la comisión como máximo órgano garante y defensor de los derechos humanos de todas y todos los colimenses. Enhorabuena. Para continuar con la presente sesión, cedemos el uso de la voz al diputado Héctor Gustavo Larios Uribe para que en su calidad de presidente de la Comisión de Derechos Humanos de este Congreso tenga bien emitir un mensaje. Adelante, diputado.
Muy buenos días. Con el permiso de la mesa directiva, saludo con respeto y aprecio a nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno Silva, así como al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, al magistrado Juan Carlos Montes y Montes. Saludo al maestro José Manuel Vega Zúñiga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Bienvenido. Compañeras y compañeros diputados, autoridades presentes, medios de comunicación que hoy nos acompañan. Hoy no estamos aquí solo para cumplir un acto de protocolario. Estamos aquí para evaluar uno de los pilares más importantes de cualquier democracia, la defensa real, efectiva de los derechos humanos. El informe que hoy rinde el presidente de la Comisión de Derechos Humanos no es únicamente un documento administrativo, es el reflejo de historias humanas, de quejas, de acompañamientos, de recomendaciones de víctimas que tocaron una puerta buscando justicia, dignidad y respeto. Y por eso, este ejercicio de rendición de cuentas debe entenderse como lo que es, un acto de responsabilidad pública frente al pueblo de Colima. Reconocemos el trabajo realizado por la Comisión, la atención a personas en situación de vulnerabilidad, la vigilancia el actuar de las autoridades, la promoción de una cultura de derechos humanos y el esfuerzo por fortalecer la mediación, la capacitación y la prevención. Porque cuando una Comisión de Derechos Humanos actúa con seriedad, no solo corrige abusos, previene injusticias, humaniza al Estado y fortalece la confianza social. Sin embargo, también debemos decirlo con claridad y responsabilidad. Los retos siguen siendo enormes. Persisten violaciones a derechos humanos, persisten rezagos, persisten víctimas que esperan respuestas más rápidas, más sensibles y más eficaces. Y ahí es donde este Congreso tiene la obligación irrenunciable no ser un espectador, sino un aliado crítico, firme y comprometido. Porque los derechos humanos no se defienden con discursos, se defienden con instituciones fuertes, con servidores públicos capacitados, con políticas públicas que pongan en el centro a la persona. Hoy, al recibir este informe, reiteramos que este Congreso seguirá trabajando para fortalecer el andamiaje jurídico en materia de derechos humanos, impulsar el mecanismo de protección más eficaces, exigir a todas las autoridades que actúen con legalidad, sensibilidad y responsabilidad, porque un Estado que respeta los derechos humanos es un Estado que cuida la paz, la justicia y la dignidad. Finalmente, al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, le expreso el reconocimiento institucional por el informe presentado y también la convicción de que este Congreso será un espacio abierto para construir y corregir y avanzar. Que este informe no sea un punto final, sino un punto de partida para redoblar esfuerzos por las víctimas, por las familias, por la dignidad de cada colimense. Es cuanto. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colima, para que emita un mensaje con motivo de este acto solemne de rendición de cuentas. Adelante, gobernadora. Sí, gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Diputada Glenda Yasmín Ochoa, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Diputado Héctor Gustavo Larios Uribe, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado. Maestro José Manuel Vega Zúñiga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. Diputadas y diputados, a las presidentas y presidentes municipales de Villa de Álvarez, Tecomán, Cuauhtémoc,
funcionarias y funcionarios de la Fiscalía General del Estado, magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de Disciplina Judicial, Electoral del Estado y de Justicia Administrativa, legisladores federales, presidentes de cámaras empresariales y asociaciones, representantes de instituciones educativas, dirigentes sindicales, representantes de partidos políticos, servidores públicos de los gobiernos municipal, estatal y federales, a los integrantes del gabinete, al secretario general de Gobierno, a la secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, al secretario de Salud, a la Contralora del Estado, a la consejera jurídica, subsecretaria del Trabajo, subsecretaria de Juventudes, a todas y a todos muy buenos días. Pueblo de Colima, me da mucho gusto estar aquí porque este informe anual de actividades de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima no es un acto protocolario más, sino un ejercicio que fortalece nuestra vida democrática. Los derechos humanos son y deben seguir siendo el punto de partida de todas las acciones del Estado. Por eso resulta tan relevante escuchar la rendición de cuentas que hoy presenta la Comisión. En este informe, el presidente de la Comisión nos expone cómo el organismo dio cumplimiento a sus funciones sustantivas a lo largo de este 2025, promoción, defensa, garantía, difusión y protección de los derechos humanos en nuestra entidad. Y no se trata solo de cumplir una obligación legal. Informes como este fortalecen nuestra cultura cívica y ayudan a que la ciudadanía conozca, evalúe y exija el desempeño de las instituciones encargadas de proteger sus derechos. Escuchamos hoy un recuento claro sobre cómo se integraron e investigaron los expedientes de queja, sobre cómo se acreditaron, cuando fue el caso, actos violatorios de derechos humanos y sobre las recomendaciones emitidas a las autoridades responsables. Celebro el esfuerzo de la Comisión por avanzar hacia un nuevo modelo de gestión que busca dejar atrás inercias burocráticas y políticas para poner en el centro a las personas peticionarias. Este enfoque, que prioriza soluciones reales, acuerdos reparatorios y mecanismos alternos de solución de controversias, contribuye a una justicia restaurativa más humana y más efectiva. Coincido también en la importancia de entender las recomendaciones no como castigos, sino como instrumentos pedagógicos que ayudan a mejorar el actuar de las instituciones, que en el proceso nos lleven a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos en todas las áreas. La mejor defensoría de derechos humanos es aquella que transforma conductas y previene futuras violaciones. Me parece igualmente valioso el trabajo del Consejo Consultivo Ciudadano y el impulso a proyectos con grupos prioritarios como Mujeres Privadas de la Libertad y Madres Buscadoras. Estos ejercicios de acompañamiento y escucha activa construyen un vínculo más fuerte entre la Comisión y la sociedad y vuelven tangible el sentido humano de su misión. Reconozco también los esfuerzos para mejorar los procesos internos, modernizar la institución y fortalecer su patrimonio en equipamiento y tecnología. Como lo mencionó el Ombudsperson, el mundo digital también será un terreno en el que deberemos proteger derechos, prevenir abusos y acompañar a la ciudadanía. En suma, el informe que hoy se presenta muestra avances importantes y al mismo tiempo señala los retos que tenemos por delante como entidad. Para el Gobierno del Estado, la defensa de los derechos humanos no es un adorno ni discurso, es una convicción y una responsabilidad diaria. Cuando alguien actúa en contra de esta convicción, respondemos en consecuencia. Y seguiremos trabajando con la Comisión, con el Congreso, con el Poder Judicial, con la sociedad civil y con todas las instituciones que tienen la obligación de velar por la dignidad de las personas en Colima. Mi reconocimiento a quienes integran la Comisión Estatal de Derechos Humanos por su trabajo a lo largo de este 2025 y a todas las personas que han incidido en los esfuerzos y resultados que hoy se presentaron. Les invito a seguir construyendo con honestidad, con profesionalismo y con empatía. Una cultura de derechos humanos que se traduzca en derechos ejercidos y en justicia, es decir, que alcance a todas y todos los colimenses. Muchas gracias. Gracias, gobernadora, por su relevante mensaje. Para concluir con el orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados,
a la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día de hoy, 28 del presente año, a partir de las 12 horas. Antes de concluir la presente sesión, solicito a las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Cortesía que una vez clausurada la misma acompañen al exterior del recinto a la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colima, al magistrado Juan Carlos Montes y Montes, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y al maestro José Manuel Vega Zúñiga, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, a quienes agradecemos su presencia en este acto. Asimismo, agradezco la presencia de las y los invitados especiales que nos acompañan en esta sesión solemne. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Asimismo, les pido respetuosamente que al finalizar la sesión sean tan amables de permanecer en el recinto para la toma de la fotografía oficial del evento. Hoy, 28 de enero del año 2026, siendo las 11:13, a nombre de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne. Por su asistencia, muchas gracias.